El CUC es una organización campesina mixta que nació en el tiempo de la guerra y así fue creciendo nuestra organización, ¿verdad? En la lucha por los derechos laborales, por el derecho a la tierra. Tal vez somos la voz de todos aquellos que no tienen voz, que no les escuchan, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad?, a defender a los pequeños grupos, ¿verdad?, que nos pedían acompañamiento político y jurídico, ¿verdad? Fue como en el 2010 que empezamos a acompañar el caso de más de 300 extrabajadores de esta finca, ¿verdad?, Julera. Ellos trabajaron por más de 25 o 30 años, ahí dejaron toda su vida, ¿verdad? Les cobraron sus cuotas mes a mes, ¿verdad? Y la empresa no trasladó esas cuotas al IX. De estos más de 300 ancianos, ¿verdad?, que están en esta lucha, ya fallecieron más de 100 sin gozar de su seguro social, ¿verdad? En el año 2016 se hizo un plantón, ¿verdad?, frente a las oficinas de esta empresa. Y lo que hicieron fue disparar de adentro de la finca hacia afuera y asesinaron a uno de los ancianos. Y pues fue ahí donde empieza la criminalización contra nosotros, ¿verdad? 3 extrabajadores ancianos, ¿verdad?, de ellos. El que era contador de nuestra organización y mi persona, ¿verdad? Una tarde de un sábado me detuvieron saliendo de la universidad. Estuve 7 días detenida en la cárcel de mujeres de Quetzaltenango. En esa audiencia de primera declaración me dieron por falta de mérito. Sin embargo, seguimos en la lucha, en la defensa de los derechos. Es algo que nos nace hacerlo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién se va a preocupar por apoyar estos casos, verdad? Lo que nos gustaría y estamos luchando, ¿verdad?, porque algún día se diera es que haya justicia, ¿verdad? Nuestro himno lo dice, ¿verdad? El himno de la organización dice que nuestro sueño pues es arrancar de raíz la injusticia, ¿verdad?, de este sistema opresor, ¿verdad?, que nos oprime cada día, que no podemos levantar la voz. Entonces, pues ese es el sueño, ¿verdad?, que un día se haga justicia en nuestro país.